Alabado, alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea Dios. Le damos las gracias al Señor en esta mañana por el privilegio de hablar de su palabra. Una palabra que el mundo no ha creído. Yo estoy totalmente sorprendido con la fe que se vive en el mundo. Casi en su totalidad se han puesto doctrinas que verdaderamente no se corresponden a Dios. Yo no entiendo esa parte. Yo quisiera entenderla, pero hablan de la palabra de Dios, pero ya cuando se van a la práctica, cuando se van al uso de la misma, no actúan conforme a la palabra, sino que cada quien entonces establece una manera de actuar, invalidando entonces la palabra de Dios. Hay tantas celebraciones que uno no se la explica, y tú la buscas en la Biblia, las celebraciones, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Compadre, de San Judas Tadeo, del que no tiene dedo, y no aparece esto, ni por los libros del diablo aparece eso. Pero que la Virgen de la Virgencita de la Altagracia, y eso es buche de agua, y hoy no se trabaja, hoy no se tose, hoy no, oye, ¿cuántos rudimentos tiene? Pero tú le dices a cualquiera, dígame dónde dice esto en la Biblia. Porque el creador de los cielos y de la tierra, cuando no había nadie, cuando no había nada, no había plátano, yuca, nada, él fue que creó todas las cosas. Le van a honrar entonces lo que él creó. Dedicarle día a lo que él creó. Si la creación debe estar agradecida del que la creó. Eso es idolatría. El plátano, la yuca, usted, el hijo, la hija, el papá, la mamá, el esposo, la esposa, todos deben de estar agradecidos del que la creó, porque hay que dedicarle día. Estas celebraciones, yo no sé de dónde qué diablo se corresponde. Y todas las iglesias se han hecho participantes. Mañana hacen una cena y todo eso. Oiga, exhorto a todos los que están escuchando esto, que mañana vengo con un mensaje, que va a dar exactamente en el blanco de lo que es una celebración de la Pascua. Hoy le voy a informar también sobre eso. Pero obviamente le voy a hablar de esa cena. De esa cena le voy a hablar. Sí, obviamente el Señor me tiene vivo de aquí a mañana en la tierra. Pero yo estoy sorprendido. ¿Para qué sirve la Biblia? La Biblia es como el banco de los corruptos. Ellos te presentan una palabra de Cristo, pero no la viven ni con el pensamiento. Y eso, obviamente, nunca da crédito. Eso siempre está activo. Es como la ley del embudo. Todo entra. Cuánta corrupción, Dios mío, en el mundo. Cuánta corrupción. Le voy a dar un desglose bíblico y usted se va a chupar los dedos. Busque su Biblia para que usted pueda comprobar esto. Busque su Biblia.
Si usted busca en la Biblia, Éxodo 11 y Éxodo 12, usted se da cuenta que Jehová, el que le llaman Jehová, sacó con mano dura al pueblo judío de mano del faraón. Y los judíos celebraban el Pentecostés porque era la fiesta de la liberación, de la salvación de Dios ante el pueblo judío. Eran esclavos del pueblo judío. Pero ese mismo Dios, ¿no?, que hizo esto con el pueblo judío. Entonces, a los que anteriormente le llamaban pastores, a ellos no les gusta que se declare esto, porque esta es la profesión más lucrativa que hay en el mundo. Y si no, para la muestra, un botón, Cash Luna y toda esa gente, hasta con jet privado. Y el Señor Jesucristo entró en un burriquito, pero ellos te llegan a ti en un jet privado. Oye, son corruptos, pero corruptos. Mira, este mismo Jehová que sacó al pueblo judío, al cual usted habla, pero que no, ni le cree ni le agradece tampoco. Usted no tiene gratitud para con ese Dios. Y tal vez usted se ofende, pero ahora yo le voy a explicar por qué. Ese mismo Jehová, cuando usted no tenía oportunidad, ni yo tampoco, ¿usted sabe qué hizo? Se encarnó. Jehová. Jehová. Y hay algunos que entonan ese nombre, le dan melodía, no se les puede negar, pero no le creen. Ese mismo Jehová se encarnó. El mismo que sacó al pueblo judío se encarnó. Y el mismo que sacó al pueblo judío, entonces fue llevado al madero por usted y por mí. Y nada de lo que se está celebrando ahora se corresponde a ese gran sacrificio. Nada de lo que se está celebrando ahora. Y estos son días sagrados, estos son días en que no se come carne, pero comen otro tipo de carne que no la venden en la carnicería. Bueno, le voy a decir lo que dice las Escrituras. Cuando buscamos lo que dijo el pastor, que Dios le había hablado, porque el pastor funcionó. Escuche bien esto, el pastor funcionó en lo que no estaba escrito. ¿Por qué? Porque llevaba la palabra de Dios. Pero ya después que está escrita, nosotros lo que tenemos que hacer es obedecerla. Pero cuando no está escrita, entonces el pastor lleva la palabra. Entonces, esto fue lo que hizo el profeta Zacarías. Llevó la palabra de Dios. No estaba escrita. Bueno, pues aquí en Zacarías 12:10, que no fue Zacarías, sino que llevó la palabra de Dios, dice aquí desde el versículo 10, y esto es bueno que usted lo sepa esto, porque esto le va a tocar a usted. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Escuche gramaticalmente, y mirarán a mí. Escuche gramaticalmente, a quien traspasaron, y llorarán. No está diciendo a todo, como se llora por hijo unigénito. No es por mi hijo. No se iban a lamentar de que por el Hijo de Dios, porque dijo, me van a mirar a mí, a quien traspasaron. Y el mundo va a llorar como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige
por el primogénito. El mundo entero se iba a afligir, porque estamos hablando de que ese primogénito, ese amor que se le puede tener al primogénito, y por esto Dios exhibió a Abraham en el capítulo 22, en su único hijo. Nosotros vamos a llorar. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadribón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí. ¡Wow! Todo el mundo, hermano. Y sus mujeres por sí. Ustedes que celebran esto, cuando ustedes se den cuenta que ese Jehová se encarnó, que Jehová murió por usted, crucificado, y que esto no se corresponde, esta celebración no se corresponde a lo que usted está haciendo, se le van a secar las lágrimas, el dolor lo vas a consumir. Bien, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. ¡Wow! Los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. No va a quedar nada que no llore. La creación llorará. Habrá llanto por todas partes, por incrédulos, porque la palabra de Dios no encontró obediencia, no encontró fe. Lo que encontró fue un mundo que estableció una doctrina de diversión, una doctrina carnal. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Esta palabra está escrita, pero no se le cree. Sin embargo, la Navidad no está escrita, pero usted la celebra. El Día de la Virgen de la Altagracia no está escrito, pero usted lo celebra. El de San Francisco de Asís, usted lo celebra. Y el que no es de Asís, también usted lo celebra. Todo lo que le dicen por la calle, usted lo celebra. Pero ¿quién se va a las Escrituras y dice, pero ¿dónde dice la palabra de Dios esto? El absurdo de todo esto es que después dicen, la palabra de Dios no se discute, como si esto fuera de Dios. Este mismo Jehová nos dio a conocer a nosotros su poder en la debilidad, en el hambre, en la desnudez. En la actualidad se ha enseñado que Dios te bendiga, que Dios te dé, que Dios llene tu casa de corotos. Yo le decía a la iglesia, en un estado que yo escribí, que Dios me inspira en esto.
que cuál es mejor. El que Dios le da más porque tiene oportunidades y puede crecer y puede conseguir, otros no pueden conseguir, no tienen la oportunidad de conseguirlo. Y yo le decía a la iglesia en el estado, el que Dios le da más tiene mayor oportunidad de servirle a Dios. Su dependencia para con Dios es mayor. Dios le exige más porque le dio más. Como dice en 2 de Corintios, el que recogió más, mucho no tuvo más, y el que recogió menos no tuvo menos. O sea que si usted tiene y Dios le da su oportunidad, pero usted no puede servirle más a Dios, entonces es bueno que usted desista de eso, ¿no? Pero el que recogió poco tampoco se libró de esto. Dio menos, pero tuvo que dar. Y yo decía a la iglesia, ¿y cuál es más difícil? Para el que no tiene, dar de lo poco que tiene, o el que recogió mucho, dar eficientemente de lo mucho que recogió. Y hubo un silencio en la iglesia, no pedido. Solamente escuché después decir, es difícil. Pero ¿qué hizo Dios para que verdaderamente usted pueda entender esto y no le vendan la filosofía de la prosperidad? Porque le han vendido, y estoy hablando del Jehová, 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 Jehová. Ese Jehová que usted menciona, que cambió el nombre. Aquí dice en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Ese es Jehová. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y va a venir en un burriquito. Pero salga afuera para que usted vea en qué llega el pastor. Pero si usted le pasan un video de cómo llega el pastor, se atreve a llegar en un taxi, porque el motorcito 70 que tiene, el aceite que bota, porque ya un tieto, iba a llenar toda la calle le iba a llenar de aceite. Él llega en un taxi, hasta que le dice a la iglesia que el Señor dice que Él quiere que su pastor llegue en una jipeta, pero el Señor que Él dice que es Señor de Él, entró en un burriquito, pero Él tiene que llegar en una jipeta. Y de Efraín y de Turriré los carros, y usted se va a dar cuenta que es de Jehová que hablo. Y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. O sea que iba a haber un pacto para que entonces nosotros pudiéramos ser salvos. Esto no es una salvación que llegó porque llegó. No. La Pascua tiene un pacto, no la Navidad. Sigue diciendo aquí. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado los presos de la cisterna en que no hay agua. Volveo la fortaleza, oh prisionero de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he atesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos en Sión contra sus hijos en Grecia, y te pondré como espada de valiente. Dice aquí en el versículo 14, ustedes que mencionan a Jehová, Jehová,
Y Jehová será visto sobre ellos, el mismo que dijo, y me mirarán a mí a quien traspasaron. Y su dardo saldrá como relámpago, Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellino del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de las ondas, y beberán, y harán intrépido como llamado de vino, y se llenarán como tazón, como cuerno del altar. Y los salvará. Hay un solo Salvador. El mismo que salvó a los judíos, usted lo ve en Éxodo 11 y 12, de la mano del faraón. Ahora nos libra de las manos de los católicos, evangélicos, adventistas, mormón, testigos, etcétera, etcétera, que te esconden la palabra de Dios, que te lleva a las escrituras. El mismo Señor lo dijo. Mira, escudriña en Juan 5:39, escudriña las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para ti no te interesa eso. No. Déjame con mi fe. Bien, y en aquel día entonces Jehová lo va a salvar. Dice aquí Jehová y los salvará en aquel día Jehová como rebaño de su pueblo, como piedra de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Ese es Jehová, al que le llaman Jehová. Yo a la verdad que me sorprendo con estas doctrinas. No aparece el cumplimiento de la palabra. Y estos mismos que los engañan, le venden también otra filosofía y le dicen, ya todo está cumplido, ya Cristo nos va a levantar a nosotros como iglesia. Sin cumplimiento de ella, sin obediencia de ella, sin nada. Pues le quiero dar una información. Esta verdad que usted está escuchando, ahora mismo recién comienzan. Esto tiene que caminar por el mundo. Si usted está esperando que Cristo lo levante ahora, lo va a bajar para abajo. Mejor será que procure venir a esta palabra, al cumplimiento de ella y a la obediencia. Porque si no, usted no va a ser arrebatado. Usted será descendido para abajo, que no es lo mismo. La gente comienza a decir, yo soy cristiano para la gloria de Dios, yo pertenezco al corral de los evangélicos, de los adventistas, de los mormones, de los testigos, los tienen entrancados todos. Son las vacas de ellos son los pastores de ellos. Están trancados ahí.
Bien, yo le voy a decir algo. Es un cristianismo que no aparece por ningún libro, ni el Thompson, ni el Johnson, ni el diablo. Eso no aparece, ese cristianismo no aparece. Y tú dices, ¿y de dónde diablo salió este cristianismo? Pues no hay manera de tú verlo en la Biblia esto. Cuando tú le dices a ellos, mira, tú me puedes mostrar tu cristianismo en la Biblia, en lo que dice las Escrituras. No, yo tengo mi fe, oíste. Y yo tengo más fe que tú. Mira cómo me engranó y se le paran todos los pelos. Es una cosa increíble eso. Pero yo le voy a decir algo. Estos cristianos que dicen así, para la gloria de Dios, escuchen esto. En Mateo capítulo 21, el Señor Jesucristo, que es el mismo Jehová, que yo acabo de leer ahora mismo, hace su entrada aquí. Y escuche lo que dice. Dice aquí, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió sus discípulos. Dos discípulos, diciéndole, id a la aldea que está en el frente de vosotros, luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traémosla. Porque la palabra se cumple. Y yo no sé qué clase de cristianos que hay hoy día. Ellos no se preocupan en lo absoluto de que caminar por la palabra. No, que tú tienes que hacer esto conforme a la... No, yo voy a hablar con el pastor mío que me tiene trancado. Ay, soy la vaca de ellos, soy el que le doy la leche. Depende de lo que me diga. Y entonces el ordeñador, pues un ordeñador de vaca, ¿no? Porque de la palabra no es, porque ya está escrito todo. Te dice, a ti date tranquilo, que tú me estás dando a mí solamente 3 botellas de leche y yo quiero más. Dile que es un demonio. Bueno, y ya tú sabes. Bueno, aquí va a ser la entrada él. Mandó a buscar el burriquito. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego lo enviará. Te estoy hablando de una entrada para ser crucificado, para la Pascua, para tu salvación. La entrada que tenía que hacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para salvarte a ti y a mí. Para que tú entiendas que el poder de Dios no está en Dios te bendiga, en Dios te dé más, ni en lo que tú compras en tu casa, ni en lo que ganas, ni en las oportunidades que Dios te da. El poder de Dios está en la debilidad, en Jesucristo. Y todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, ¿te das cuenta? Esos eran los pastores que llevaban la palabra. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, de un pollino hijo de animal de carga. Y ya los profetas no están porque todo está escrito. En Apocalipsis 22 dice, mira, si tú le añades esta palabra, se te van a añadir las plagas. Y si tú le quitas, también se te quitará tu parte en el cielo. Así que ten cuidado porque ya todo está escrito. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Ay, si usted no sabe lo que es conjugar los verbos, váyase a cualquier lugar y dígale que le expliquen ese verbo. Era. Le van a decir, no, pues eso pasó ya. Entonces usted se toma un traguito de agua para digerirlo. Bien, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos su manto, y él se sentó encima. Y son tan malos, que a eso le hicieron una doctrina diferente también. Y la multitud, que era muy numerosa,
tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo tendían en el camino. Oye, en una entrada del Rey de Reyes, de Dios. Y la gente que iba delante y la que iban detrás aclamaban diciendo: Hosatna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosatna en las alturas. Y ahora hay uno que se llama de que Padre, porque en la Biblia dice que no le llaméis Padre Nuestro a nadie, pero Él es un Padre. No es así. No, yo soy el Padre. Y va una multitud, el Padre adelante, con una copa de vino llena, tiene un trago cada 2 esquinas, porque él llega borracho a la iglesia. Y si siguen caminando, se caen en camino de humo. Y entonces, con una cruz levantada, yo no sé cómo llamarle a los que van a entrar, si palomitos, no sé, porque ¿dónde diablo dice eso en la Biblia? El primer impostor es que se llama de que Padre, porque en la Biblia lo dice claramente: no le llaméis Padre Nuestro a nadie. Un impostor. Y este va con la frente sudada, porque el vino, ellos no toman vino malo, ni agua tampoco. Ese vino y esa copa la limpian y vuelven y la jondean. Oye, ellos llegan borrachos, y van con esa cruz y la gente de Paraguayo tirando ramas. Oye, está hablando del pacto de Dios, está hablando de la Pascua, está hablando de ese sacrificio. Eso es santo lo que estoy hablando. No es una diversión, no es una burla hacia Dios. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? En un burriquito. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. No sabían ni quién era. Y entró Jesús en el templo de Dios, y aquí le da lo suyo a todos estos farsantes. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¡Wow! Todos ladrones. Y escucha lo que le dijo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y le dijo: escrito está, mi casa, porque Dios, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Eso es lo que hay en el mundo. Eso es lo que hay en el mundo. Cueva de ladrones y funerarias. Cuando usted dice que usted pertenece a una de estas congregaciones, a usted lo han llevado a una funeraria. Y para que usted no se lastime, usted no se ofenda, le voy a decir algo. Váyase a la Biblia, a la palabra de Dios, a la que usted tiene ahí, Reina Valera 1960, y dígale que le muestren el Evangelio de Jesucristo, que tiene 14 libros, porque es después de la muerte. Obediencia de esos 14 libros. Algo en obediencia. Y usted verá que lo que le estoy diciendo tiene sobradas razones.
En el antiguo pacto, amados, el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y cuando el sumo sacerdote se le aceptaba la ofrenda, compraba un año más de perdón. Con la sangre animal, portándose bien. Portándose bien. Había problemas porque entonces la gente pensaba, ay Dios mío, que este sumo sacerdote no se estuviera metiendo tanto en rojo y Dios mío, acéptale la ofrenda. Porque por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Oye, había temblor afuera. Y cuando era aceptada la ofrenda, pues eso era una alegría grandísima. Pero cuando no aceptaban la ofrenda, había que sacarlo más duro que un palo de eso de escoba. Otro sumo sacerdote entonces. Pero los pecados no estaban perdonados y estaban los corderos, estaban las cabras. Oiga, ahí estaba todo el ritual. Pero Dios no le aceptó la ofrenda al sumo sacerdote. Entonces cuando era aceptada la ofrenda, eso era tremendo. Oye, había alegría, fiesta y bueno, pero no una fiesta como la que celebran ahora, ¿no? Que ahora te matan un puerco, ¿no? Los puercos ahora, eso en la calle, eso es, oiga, anda el puerco, la calle se vuelve en puerco. Y un solo alcohol. Si hubieran multa porque usted maneje tomando alcohol, entonces todos los vehículos quedan presos, todos se tiran su petacazo. El que nunca bebió se da una clase de humo que jamás se acuerda de. Bueno, aquí el Señor, hablando de esa fiesta que tienen pacto las dos, yo quiero que usted entienda esa parte. Esa fiesta tienen pacto las dos. Le dice aquí, porque aún en 2 de Corintios capítulo 3, desde el versículo 10, que eso era una cosa gloriosa en aquel entonces, y era una sangre de animal. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 10 dice, porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Oye, eso tenía gloria, pero te estamos hablando de la gloria más eminente, más grande. No hay otra, no hay otra. Porque si lo que tuvo gloria, porque si lo que perece tuvo gloria, o sea que ya pereció. Y todavía, esto que se llaman de que padres andan unos faldones largos ahí. Pero todo eso pereció. Mucho más glorioso será lo que permanece, pero no se le cree. Así que teniendo la esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que iba a ser abolido, o sea, quitado, que eso lo iban a quitar. Pero este entendimiento imbotado traspasó los judíos y llegó a un 99.999 de los gentiles también. Porque dice aquí, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y son cristianos.
y son cristianos. Y Cristo lo quitó. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pregúntele a qué concilio no lee a Moisés como doctrina. Oye, cuando usted comienza a analizar todo esto, estos son programas que le dan luz de entendimiento. Aquí dice algo muy importante, que es lo que le pasa al 99.999, y ayúdeme usted con los 9. Dice en el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando te des cuenta del pacto de Dios, cuando te des cuenta en el pacto que vive y lo que es una Pascua, quién es tu Salvador. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. No, volé el 19, el 17. Porque el Señor es el Espíritu. Wow. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Te está diciendo, Jesucristo es el Espíritu. Y donde está ese Espíritu, hay libertad. Entonces, si tú perteneces a cualquier congregación de esta, entonces tú no tienes el Espíritu del Señor, porque Él no es ninguna de estas cosas. Tú no tienes libertad, tú perteneces a un corral. Tú estás amarrado en un corral. Sí, tú estás amarrado ahí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Oye, y le han vendido, Dios mío, le han vendido una filosofía del Espíritu que tiene un 99.999999, siga usted con los 9, de carne y fracciones de milésima de espíritu. Y la gente lo ha comprado como espiritual. Fíjense que los pentecostales se identifican de que por el Espíritu. Y sama, y ta. Entonces, usted busca eso en la Biblia. Y cuando hablan en otras lenguas, hablan de idioma. Y cuando el apóstol habla de lenguas angélicas, no le escuchaba a nadie. Y cuando habla, si alguien habla en lengua y no hay quien la interprete, es porque hablaba en otros idiomas, y en la iglesia se juntaban muchas personas de diferente nacionalidad. Por aquí son todos dominicanos. Todo. Y si hablan con la I, es con la I. Si hablan con la L, con la L. Y si es con la R, con la R. Y entonces dicen cosas que ni ellos mismos saben. Ni ellos mismos la interpretan. Es una cosa de loco. Pero si están todos enseñando en español, eso le han vendido a las iglesias. No hay edificación, no hay enseñanza. ¿Y cómo tuve culto, muchachos? Eso fue una presencia ahí. Pero Dios no es presencia, Dios habita en nosotros. No hay, no quedó un banco puesto en el lugar. Eso fue una cosa de locura. Dios se manifestó ahí, oiga eso. Ahí hasta los panderos se cayeron, eso fue una cosa de loco. Dios no es loco ni es ese tipo de persona. Amado, ¿qué doctrina han vendido en el mundo?
¿Qué doctrina, amados hermanos? Le voy a hablar no cambiando los términos de la Biblia, sino yéndonos nosotros a lo real, a lo que somos, ¿no? Aquí en la Biblia dice, hablando de los Gálatas, yo le voy a hablar de los dominicanos. Soy específico al hablar para que no crean que estoy cambiando las escrituras, sino para que usted se encuentre usted en la Biblia. Cuando aquí habla en la Biblia, en Gálatas capítulo 3, dice, oh dominicanos insensatos, ¿quién os fascinó a no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyo ojo Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, que no fue tu religión, no fue el pastor, no fue la pastora, a donde tú perteneces, a lo que se ha inventado como doctrina, no a Jesucristo. ¿Quién lo fascinó a ustedes de por Dios para no obedecer a esta verdad, ya estando Cristo crucificado, habiendo pagado por el pecado? Esto solo quiero saber de vosotros. Recibiste el Espíritu por el pastor, la pastora. ¿Recibiste el Espíritu por estas cosas o por el oír en la fe? Porque el Espíritu está dentro de nosotros. Eso no está... No. Han vendido una filosofía que eso merece pela con vara de guayaba. Si usted se busca Juan capítulo 7, versículo 39, el Señor dijo claramente, el que cree en mí, no tiene que decir toda esa porquería, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva, y hablaba del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Y van a recibir el Espíritu. Pero yo no sé cuál fue el diablo que se inventó el Sama. Sama. ¿Pero qué es lo que van a samar? Y después de esto entonces viene ese tiroteo, no se queda. No, eso es de loco eso. El que cruza por ahí dice, pero si Dios es así. Bien, vamos a seguir. Tan necio soy, dice en el versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, vas a acabar por la carne. Porque todas estas doctrinas son carnales. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente es en vano. Cuánto ayuno, cuántas cosas impuestas. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por el pastor o por la pastora? ¿O por el nombre de la congregación en la cual tú te congregas?
Yo estoy trayendo tu presente, no estoy cambiando la palabra. La estoy actualizando a tu vida y a tu presente. El que hace maravilla en el Espíritu lo hace porque tú eres católico, evangélico, adventista, mormón, testigo, o por el oír en la fe. Tú tienes que analizarte, ¿no? Y por eso es que aquí le dice necio, ¿no? Abraham creyó a Dios, no había religión, y le fue contado por justicia. Entonces Abraham se perdió porque no pertenecía. Y yo le quiero preguntar a todos los que están en... Wow, no voy a dar tiempo para... Que si Abraham es católico, evangélico, adventista, mormón, testigo, el padre de la fe. Preguntarle a la iglesia Nuevo Pacto, mira, ¿y a qué religión pertenecía Abraham? Se van a quedar mirándote. Bien. Sabe por tanto que lo de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Bueno, pero me voy a ir, wow, el tiempo no me da, al 13. Cristo nos redimió de la maldición de todos estos ladrones. Por eso volcó las mesas. Hecho por nosotros maldito, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos quitó la maldición y tú la estás tomando como un término de doctrina. Por favor, no celebre ninguna de estas cosas. No celebre ninguna de estas cosas. Yo quiero que tú sepas que si nosotros vamos a celebrar la Pascua, si hay una celebración que podemos celebrar bíblicamente hablando, es nuestra salvación. Nuestra salvación, nuestra liberación. Liberación de todos estos hombres malos y perversos, obreros fraudulentos, que buscan lo suyo y no lo que es de Cristo. Esto es la única cosa que podemos celebrar. Usted quiere agradar a Dios, le voy a dar un consejo. Usted dirá, eso lo dice Él. Pues le voy a decir algo, no se lleve de mí. Pero sí, váyase entonces a las Escrituras, porque yo lo que estoy hablando es lo que dice las Escrituras. Y cuando usted vaya a las Escrituras, entonces dígame a mí, dígale a todo el mundo, esto que usted me está hablando, ¿dónde lo dice en la Biblia, el Evangelio de Jesucristo? Que después de la muerte, exíjalo. Y usted estará bien con Dios. Porque el interés mío es que usted le crea a Dios, no a mi palabra. Amado, mañana yo voy a tener un mensaje sobre la cena. Mire, gradúe ese reloj. Porque mañana le explicaré a este mundo algo grande, que es importante que usted lo sepa. Hemos llegado a la parte final de este día, tristemente, pero mañana venimos con informaciones bíblicas de Jesucristo. Hasta mañana, si el Señor Jesucristo me lo permite. Amén.